Buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta nueva a estas nuevas jornadas de patrimonio histórico. Son ya las quintas que ponemos en marcha en este precioso lugar, en las Casas de Betania. Desde que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico decidió iniciar su andadura para servir como órgano asesor del Ayuntamiento de Agüimes, pues son diversas las actividades que se han llevado a cabo desde ese comienzo, ¿no? Quizás las más importantes sean estas jornadas, que de alguna manera el objetivo principal, o uno de los principales objetivos que queríamos poner en marcha, era la de difundir, la de divulgar y la de exponer a todos los participantes que han asistido durante estos 5 años y también a través de los medios de comunicación locales, pues difundir nuestro patrimonio, divulgar nuestras costumbres, que todos sepamos exactamente el lugar de donde venimos, qué historias han habido, ya sea todo relacionado con el patrimonio humano, o el artístico, el histórico o el arqueológico, ¿no? Yo me gustaría agradecer a todas esas personas que forman y han formado parte de este Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, porque han dedicado su tiempo libre para avanzar en este objetivo que nos marcamos desde un principio y que vamos a seguir haciendo, ¿no? También me gustaría agradecer a la obra social de la Caja de Canarias, que desde el primer momento también apoyó esta iniciativa. Hoy no ha podido estar nadie aquí. Luego también a Casas de Betania, el grupo de familia de Casas de Betania, por cedernos, como decía antes, este maravilloso lugar que creo que es el más idóneo para celebrar estas jornadas. Y, como decía antes, también a los medios de comunicación. Yo voy a resaltar muy rápidamente el contenido de estas jornadas. Como bien saben, hoy vamos a tener 2 ponencias, una a cargo de don Francisco Alemán González y otra a cargo de don Tomás Ruano Espino. Luego, mañana miércoles vamos a tener una ponencia sobre la red de centros históricos de Canarias a cargo de don Miguel Ángel Matrán y una proyección del cortometraje titulado Los Pechos de Paula. El jueves día 15 vamos a hacer ya una actividad tradicional dentro de estas jornadas, que es el recorrido histórico-artístico por el casco de Agüimes, en este caso por la zona conocida como El Barrio. Y vamos a presentar también en el Teatro Municipal de Agüimes, una vez que finalicemos este recorrido histórico, la última publicación de don Francisco Tarajano Pérez, titulado Agüimes, Patrimonio Humano. Comentarles que el recorrido histórico va a partir desde la misma fachada de la Casa de la Cultura de Agüimes a las 8 de la tarde. Y luego, para finalizar las jornadas, vamos a trasladarnos al barrio de Temisa, donde podremos realizar una visita guiada al Observatorio Astronómico de Temisa a las 7 de la tarde, y a las 8:30 vamos a tener una ponencia llevada a cabo por don Juan Antonio Belmonte Avilés, que es coordinador de proyectos del Instituto Astrofísico de Canarias, y que nos va a hacer una charla relacionada con la arqueoastronomía, ¿vale? Una charla interesantísima, también realizada por un magnífico divulgador, un magnífico investigador, y vamos a tener el lujo de poder tenerlo entre nosotros. Comentarles que para la visita guiada del próximo sábado vamos a poner un transporte, así que todas aquellas personas que se animen a hacer una excursión el próximo sábado al barrio de Temisa, pues vamos a tener una inscripción en la mesita que tenemos a la entrada de la sala, una inscripción para que aquellos que se animen y les apetezca pasar con nosotros la velada del sábado tarde, noche, pues también lo puedan hacer, y vamos a poner el transporte. Yo, sin más, pues una vez más agradecerle al público asistente la asistencia, y ya sin más le paso la palabra a don Antonio Morales Méndez. Gracias, Francis. Buenas noches, bienvenidos a estas jornadas que pretenden profundizar en la historia y en los valores de nuestro pueblo. Efectivamente, como decía Francis, cuando creamos la Comisión de Patrimonio, desde luego nacía con esa voluntad de que un grupo de expertos aportaran ideas, aportaran ilusiones, aportaran otra visión y otra perspectiva sobre el desarrollo de nuestro patrimonio.
Estas jornadas es uno de esos frutos, ¿no? Esa posibilidad de intercambiar encuentros y experiencias con otros lugares y desde luego palpar, ¿no?, la realidad que se vive en otros ámbitos de la acción en la defensa del patrimonio. Por lo tanto, iniciativas como esta, que ahora cumple 5 años, demuestra esa voluntad de continuidad que nos planteamos desde un primer día. Y yo quería en estos momentos decirles que es importante que recuperemos nuestro legado, que conservemos el legado de nuestros antepasados, pero sobre todo también es importante porque en estos momentos en el que se plantea una alternativa al modelo de desarrollo económico en que se ha sustentado la economía de Occidente en los últimos años, la economía de España, la economía de Canarias, yo creo que es bueno que hablemos de un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible ligado a la recuperación de todos estos valores. Por lo tanto, es también un valor económico. Nosotros tenemos una demostración clara en las acciones que hemos realizado en el casco histórico de Agüime o en la rehabilitación de los hornos de Arinaga, por poner 2 ejemplos concretos. Es decir, son recursos económicos ligados a un patrimonio que adquieren después otra dimensión. Generar también alternativas económicas para el desarrollo del municipio. En estos momentos estamos trabajando con la renovación del plan especial del casco histórico de Agüimes para adaptarlo a la nueva normativa, a la legislación vigente. Estamos trabajando también con la revisión del PEPI de Temisa. Hemos elaborado un plan especial para la rehabilitación de Temisa y hemos incluido todos los proyectos del PRODEL, del Programa de Desarrollo Rural, para actuar en Temisa y en Guayadeque. Estamos haciendo la rehabilitación del faro de Arinaga, con muchas dificultades porque hemos tenido problemas con la empresa que tenía adjudicadas las obras y seguimos trabajando en distintas fases del casco histórico de Agüimes. Esos son algunos de los elementos de actuación directa en el patrimonio a la que no renunciamos, a la que no renunciaremos porque nos parece que esa debe ser no solo una voluntad política, sino una obligación de las personas que defendemos en este espacio, en el ayuntamiento, en la administración local, la gestión de los recursos públicos. Bueno, sin más, yo les dejo con el ponente. Francis lo presenta y les deseo a todos unas buenas y provechosas jornadas. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, pasamos ya a la primera ponencia. En este caso, un compañero del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, una de las últimas incorporaciones, Francisco Héctor Alemán González, pues, nos va a presentar esta ponencia titulada Representación Mental de la Virgen del Rosario en Agüimes. Francisco Alemán está en este momento doctorándose, es licenciado en Historia, concretamente en Historia Moderna, y se está doctorando en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, decidimos incluir esta ponencia en base a que también se celebraron este año el 50 aniversario de la coronación de la Virgen del Rosario como alcaldesa mayor perpetua, y nos parecía interesantísimo este magnífico trabajo realizado por Francisco Alemán. Sin más, le cedo la palabra al ponente. Muchas gracias. Antes que nada, antes de comenzar, pues dar las gracias por la asistencia y la charla o la ponencia que vamos a tener ahora va a versar sobre la utilización de las corrientes mentales en base a las creencias religiosas. Aquí, en el caso que tenemos en Agüimes, por ejemplo, en este aniversario, en este cincuentenario de la aparición de la Virgen, de la imagen, de la coronación de la imagen de la Virgen del Rosario, siempre nos acordamos de lo que es la imagen, de lo que es la celebración, de lo que es la historia a corto plazo con respecto a las generaciones más cercanas a nosotros. Sin embargo, poco se ha explicado o poco se ha intentado estudiar, entre otras cosas por la dificultad que atañe el cómo viene la implantación. Muchas veces, en cuanto a lo que son las implantaciones mentales o religiosas, tenemos que preguntarnos muchas veces el qué hace
que esa creencia, que se crea en un santo y no en otro, que por qué un culto se mantiene en un pueblo y sin embargo se pierde otros anteriores, y ese es el problema que tenemos con la Virgen del Rosario. Siempre nos hemos centrado en cuando llega, nos acordamos de los dominicos, la importancia de los dominicos en lo que primero fue la Ermita de las Nieves, que luego pasa a ser convento dominical, pero no es esa la respuesta que tendríamos que tener en cuanto a por qué en Agüime, en ese señorío que se crea finalizada la conquista de Gran Canaria, aparece una imagen y un culto desde muy temprano. Los orígenes del culto al rosario se remontan al siglo XIII. El rosario aparece y es quizás la primera perspectiva que tenemos que tener en cuenta. El culto al rosario podemos decir que es internacional en cuanto a su aparición. La Virgen se le aparece a un santo español en territorio francés y aparece en un momento clave. El siglo XIII en Francia, Francia era una unidad política bastante dispersa, pero concentraba en sí lo que había sido el imperio, lo que quedaba del imperio germánico dentro de Europa. En ella se concentraba, podríamos decir, la política internacional del momento, y es en ese seno donde aparece una de las primeras herejías, como fueron los cátaros. Es la primera vez que la Iglesia, lo había tenido anteriormente con los concilios de Letrán y con concilios anteriores, se veía envuelta en problemas de origen heterodoxo. El dogma aparecía puesto en duda y atacado por una facción que surge en ese territorio. Es en ese mismo momento cuando existe una renovación también dentro de lo que sería en la parte interna de la Iglesia, aparecen las órdenes mendicantes. Hay una modificación con lo que sería la predicación en los propios centros religiosos, con lo que sería la evangelización. Es la primera vez que podemos hablar de una evangelización a gran escala en lo que luego sería la Edad Moderna. Es en ese momento cuando se le aparece a Santo Domingo la Virgen del Rosario. En ese momento todavía no se le define con tal nombre, de hecho pasará todavía mucho tiempo en los que se confundirá con la Virgen de la Merced, con la Virgen de los Siete Dolores e incluso con la Virgen de la Misericordia, y le da 15 promesas, las 15 promesas de Santo Domingo, en las cuales la Virgen promete un bien morir, que en la Edad Media y luego en la Edad Moderna es tan importante como el bien vivir. Había mucha preocupación por qué pasaba con el alma una vez acababa el cuerpo. Aparece una promesa en la cual se decía que todo aquel que viviera en libertad y que viviera en esclavitud, y que tuviera una vida sometida, si se acogía al rosario, tendría la libertad y tendría el gozo en la vida eterna, se aseguraba la vida eterna y se proclamaba el instrumento del rosario, lo que es el rosario, como un arma eficaz contra la lucha contra cualquier herejía. Es el primer momento en donde tenemos un conocimiento pleno ya no solo de la aparición de la Virgen, sino que la Virgen es un escudo contra la heterodoxia, contra aquello que saliera fuera de lo que era el dogma que se tenía en el momento. La Virgen del Rosario aparece como una defensora de la cristiandad. Este origen tenemos que tenerlo en cuenta para Canarias. Canarias, lo veremos luego, va a ser un territorio de frontera, un territorio de unas características especiales en cuanto a población y en cuanto al momento en que se ocupa, y se vuelve a repetir esta característica. Las órdenes mendicantes, como decíamos antes, surgen a la vez que aparecen las herejías cátaras, y son esas órdenes mendicantes las que van desde el primer momento a defender la ortodoxia. Ya de por sí, cuando Santo Domingo funda los dominicos, y a la misma vez, de hecho, se sabe que hubo una comunicación, que se conocieron entre sí San Francisco de Asís y Santo Domingo, y a ambos le unen el territorio francés. San Francisco era, de hecho, el nombre de él era Giovanni, era Juan, y le llaman el Francesco por su gusto por Francia, y Santo Domingo en Francia se llegan a conocer, y son precisamente los dos fundadores de las órdenes mendicantes, los franciscanos por un lado y los dominicos por el otro.
y se van a ajustar a lo que se conoce como la zona del Languedoc y la zona del norte de Italia, cerca de los Alpes, que van a ser los sitios, los lugares de misión, los primeros lugares de misión que utilizarán estas órdenes, y son precisamente uno de los primeros lugares donde se encuentran las iglesias y basílicas con el culto al rosario más antiguo de los que se conoce. Esa zona de misiones, de las primeras misiones. Además, las dos congregaciones van a nacer con una serie de características que las definen. La primera es el misional, como hemos dicho. Santo Domingo va a tener una actuación, los dominicos tendrán una actuación en lo que sería Europa, y van a la Europa occidental, mientras que San Francisco llega a Egipto, está en Persia y predica. Él llega a predicar en Egipto con permiso del Mulay, infructuosamente, pero tiene ese espíritu misional. Y ambos se caracterizan por una serie de puntos que vamos a ver al comienzo. Lo primero que tienen las órdenes mendicantes es una facilidad de expansión. A diferencia, por ejemplo, de órdenes como la benedictina o la cisterciense, que se centraban en un lugar, formaban abadías y tenían gran capacidad sobre el territorio, las mendicantes van a tener lugares de expansión o lugares donde se concentran, pero su actuación va a ser expandiéndose por el territorio circundante. ¿Esto qué da? Lo primero es la cercanía con la población, y es donde entra lo mental. Tanto los dominicos como los franciscanos van a tener la capacidad de compartir con las poblaciones en las cuales se enclavan los problemas y las inquietudes de las personas a las cuales evangelizaban. Por lo cual va a hacer que la orden de predicadores o los franciscanos sean siempre órdenes cercanas a la población. Esto lo vamos a tener, lo vamos a ver reflejado en el caso de América. Fray Bartolomé de las Casas, dominicano, un dominico, va a ser quien haga la primera, junto con el padre Montesino y Pedro de Córdoba, el primero que va a hacer la defensa de los indios. Sin embargo, aquí en Canarias, Fray Mendo, un obispo dominico que tuvo en la diócesis, también se había adelantado bastante, había recurrido a los reyes de Castilla por los abusos de Maciot de Betancourt con la esclavitud en las islas. Van a ser personas muy cercanas siempre a la población, y esto tenemos que enlazarlo con aquellas promesas de la Virgen. La Virgen prometía esa libertad y ese cumplimiento de todas las promesas a todo aquel que se acogiera a su culto. Tienen ese afán misional, y nos encontramos con que hay una preocupación primordial por la conversión de herejes, en el caso de los cátaros, o de otros cultos, de las personas pertenecientes a las otras, sobre todo a las otras dos grandes religiones monoteístas, el Islam y el judaísmo, para la atracción hacia la religión cristiana. Estas son unas improntas que van a quedar marcadas primero en Canarias, y luego la vamos a ver en Agüime. Ese es el primer factor. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta para hablar de lo que es el culto al rosario, pero anteriormente a ese, la implantación mental de la creencia del rosario, es la Inquisición. Y no desde el punto de vista que siempre se ha extendido de la leyenda de los juicios y de los autos de fe, sino de la importancia que la Inquisición tiene en cuanto a que da una unidad administrativa. La primera Inquisición, lo que se conoce como la Inquisición medieval, fue creada por Gregorio IX y se va a circunscribir a la zona que hemos mencionado anteriormente, la zona del norte de Italia y el sur de Francia. Va a ser una Inquisición que va a administrarse por medio de los obispados, y que se caracteriza porque es una Inquisición que lucha simplemente contra los herejes que todavía quedaban dentro de las instituciones eclesiásticas. Importancia de esta Inquisición, que se la da en administración a los dominicos. El inquisidor general era el Papa en este momento, pero quien administra y quien crea esa administración territorial es esa recién fundada orden. Tenemos que tener en cuenta que en 1247 es cuando se regla a los dominicos de forma verbal, no hay una regla escrita. En 1231 se crea la Inquisición medieval, todavía sin tener la propia orden, una orden reglada, ya era la que administraba la Inquisición en el sur, y en el sur de Francia y en el norte de Italia.
Aparece en España por primera vez, en lo que actualmente es el territorio español, en la Corona de Aragón. También tenemos que tener en cuenta la importancia de ella en cuanto a que hay muchos beneficios, actualmente muchos municipios, con el culto al rosario más que en Castilla. La tradición era mucho mayor, precisamente porque Aragón va a tener más contacto con ese área de que estamos hablando, que la Corona de Castilla, más retraída y con, con el comercio y unas interacciones que van más hacia Inglaterra que hacia Francia, en los primeros momentos. A partir de aquí aparece la Inquisición española. La Inquisición española, a diferencia de la Inquisición medieval, se va a caracterizar porque se crea en 1478 y se ratifica en las Cortes de Toledo de 1480. En estas Cortes es donde se regla, ya, y esto atañe mucho a Canarias, se regla el sistema de regimiento y de corregimiento de las tierras castellanas. Es donde aparece, en esas Cortes se crea la figura del corregidor y se crea una de las primeras modificaciones con respecto a la administración medieval. Importancia de la Inquisición en España. Es una institución que unifica los territorios. Aunque no llegue la idea de que con los reyes católicos España era un territorio unificado, son dos coronas totalmente independientes, con cortes independientes, y en el caso de la corona de Aragón, pues incluso los mismos reinos tenían cortes totalmente diferentes, con lo cual era un territorio como muy heterogéneo, que solamente la Inquisición va a ser capaz de unificar. Va a ser un poder que va a unificar todo el territorio. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque se nos vuelve a presentar precisamente para el caso de Agüime. Lo siguiente es que tenemos una administración jurisdiccional. La Inquisición como institución va a ser uno de los primeros, va a ser una de las primeras figuras jurídicas que crea un régimen administrativo jurisdiccional y de forma piramidal. Nos encontramos con células en todos los beneficios, con otros, con lugares de superior grado donde se reunificaba toda la información que se tenía en los diferentes beneficios, y por provincia, por las provincias diocesanas, se creaba lo que sería un tribunal que a la vez era el auxiliar del tribunal de la Corte Suprema. Se utiliza otra característica importante, e incluso para el culto al rosario, y lo veremos después, que es una guía que tenemos que tener en cuenta, es la utilización de elementos civiles, lo que se conocieron como los familiares del Santo Oficio. Aquí en Agüime existió uno bastante importante y era don Julián López de Morales. Fue capitán y fue familiar del Santo Oficio. Estaba casado, tenía su familia, pero la característica del familiar del Santo Oficio es que cuando se entraba de familiar había que jurar la defensa de los valores inquisitoriales, y entre ellos estaba el culto a la expansión del culto del rosario. Eso es otro rasgo que tenemos que tener en cuenta, porque esos son tradiciones familiares. Ya no estamos hablando de una tradición, de un fervor o de una tradición vía jurídica o vía civil, sino que nos encontramos con que empieza a calar esa tradición de padres ahí. Pues es otra vía a tener en cuenta, porque eso habría que valorar qué importancia tiene el testimonio o el legado que se queda de generación en generación. Y nos encontramos con un segundo momento, justamente en los momentos en que la Inquisición española comienza a funcionar, nos encontramos con el segundo momento en que la Virgen del Rosario es proclamada como defensora del cristianismo. De nuevo, nos encontramos con la Reforma Luterana. A principios del 16, con las 97 tesis de Lutero, comienza la Reforma Luterana y la cristiandad, lo que sería en Roma, se ve amenazada con todas estas reformas y todas las modificaciones que se estaba haciendo, y ahí existe un importante aumento de la actividad inquisitorial, pero a la misma vez, y esto queda constatado sobre todo en los pagos que las cofradías del Rosario de esta isla hacían a los predicadores, hay un aumento de los pregones, de los sermones, perdón. Comienza a haber un mayor número de sermones, sobre todo de dominicos y de franciscanos procedentes de los conventos, que luego veremos, incluso fuera de lo que serían las fiestas mayores, que eran los lugares, o en Semana Santa, que eran los momentos en donde se sermoneaba a la población. Comienza a existir un mayor aumento
de la actividad con respecto a la población. Y es el momento donde comienza a crearse parte de la segunda oleada de cofradías y de hermandades destinadas a esta vocación. Y por tanto, a la vez que los dominicos aumenta su presión en cuanto a esa evangelización, que todavía en Canarias estaba bastante tierna, estamos hablando de la segunda década del siglo XVI, hay un aumento de la defensa de la ortodoxia en los lugares, sobre todo en los lugares a nivel ya de la Corona de Castilla, que se veían que eran fronteras. Estamos hablando, por ejemplo, de los presidios en África y de Canarias como frontera última agregada a la corona. Las consecuencias, que el culto al rosario comienza a aparecer con un amplio aparato administrativo, a diferencia de otros cultos que aparecen vía desde la base, un culto que aparece desde la base y va calando en la sociedad, es un culto que aparece desde arriba, un culto que aparece aparece por la propia conquista, es un fruto de la propia conquista. Aparte, los dominicos comienzan a llegar a territorios donde no había monasterios, que es la capacidad de extensión y la capacidad de cercanía de la cual hablábamos en el principio. Comienza a interactuar con la población y se mantiene el culto por dos vías, por la vía de la predicación y de la evangelización y por la vía del legado familiar. Aparece en ese aspecto el tema de la mentalidad heredada. Y por último nos encontramos con que el rosario en este momento comienza a identificarse con la vía fáctica, que sería en la lucha contra la herejía y contra aquello que se saliera de la ortodoxia, y a la misma vez con el derecho, en esos momentos aparece el derecho de gente por Francisco de Vitoria, y con la predicación misional. Hablar del rosario en estos momentos era hablar de una defensa de los valores y de la fe que se tenía, y de un avance y de una predicación que tenía unos valores, que daba unos valores de perdón, que daba unos valores de arrepentimiento y que prestaba esa ayuda o daba ese préstamo de la vida eterna. Por tanto, en Canarias, ¿qué pasa en Canarias en el momento en que esto aparece en Castilla? Pues nos encontramos con que es una tierra de frontera, nos encontramos que, como hemos dicho, una evangelización y una conversión importante. Canarias es una tierra de comercio. A nadie se le escapa que Canarias en estos momentos va a recibir parte de esos comerciantes protestantes que habían sido o que estaban en contra con las tesis luteranas, calvinistas, y mucho más tarde ya en Inglaterra, cuando surge con Enrique VIII en la religión anglicana, comienza a poblarse de esos comerciantes. El rosario en Canarias comienza a tener un mayor fervor. Sería impresionante, ojalá pudiera mostraros la cantidad de gasto que hacen las cofradías del rosario, las distintas cofradías del rosario, entre 1530 y 1570, para la compra de ornamentos, lo que implica una mayor presencia pública. Y se redoblan las imposiciones de misa, se redoblan las imposiciones de aniversario y se redoblan los sermones, como hemos dicho anteriormente. Con lo cual, eso evoca a que la población estaba actuando en contra de algo a lo cual se sentían amenazados. Comienza, por tanto, a la misma vez una presencia misional que ya había sido en la conquista, anteriormente de la conquista ya había habido presencias misionales en las islas, pero comienza una oleada de presencias misionales, sobre todo en las cumbres de la isla. Esa zona que va desde Tejeda, Artenara, Tejeda y Artenara hasta Firga, donde estaba el convento dominico de San Juan de Ortega, es constantemente un lugar de prédica. Sobre todo en el archivo de Tejeda se recoge todo. Actualmente queda en los gastos que se les pagaba a los monjes desde Las Palmas y desde Firga para la predicación por toda la zona alta de la isla. ¿Qué implica esto? La existencia de personas, sobre todo de ascendencia aborigen, que quedaban todavía en esa zona. La importancia de la predicación en lugares residuales como son el Barranco de Tirajana y las zonas altas de la isla, o lugares como Agaete, donde se iba de prédica, e Ingenio en el caso de Agüime, son importantes precisamente por la capacidad que tenía estos territorios de albergar población residual. O sea, esas personas
que por su estado o por su vida se acogían a ese credo, se cogían a ese credo en busca de esa permisión, en busca de esas promesas que se les daba una vez que profesaban el rosario. Estamos hablando sobre todo de personas que pertenecían al credo musulmán, sobre todo muchos moros, denominación de la época, que se utilizaban como almocrebe, o sobre todo los aborígenes, que eran utilizados como pastores. Aquí en el caso de Gran Canaria también tuvieron fama de buenos agricultores y que trabajaban alrededor de esas industrias azucareras primero y vinícolas después. La población, por tanto, va a tener una fuerte presencia de cristianos nuevos, que son los aborígenes, de judíos, de moriscos, y los cristianos viejos, que son los conquistadores que llegan desde todas partes de Europa. El abrazo de esas capas desfavorecidas va a ser mayor a las promesas de la Virgen, que eran 15 promesas las que la Virgen le dio a Santo Domingo de Guzmán, y hay una amplia extensión y calado en la sociedad. Por tanto, es el momento en que en Canarias, una vez se instaura el culto, comienza la presencia de monasterios. Este es el mapa de la presencia del culto al rosario en Gran Canaria. Si ustedes ven las zonas pintadas que están coloreadas de rojo, son lugares, beneficios, donde o bien existió hermandad o cofradía del rosario, o donde había una imagen en finales del 15 y principio hasta la mitad del 16 de esa vocación. Los lugares, muchos de los que están en marrón, como es el caso de Santa Lucía, que el límite ahí no sería ese el correcto. Santa Lucía estaría dividido entre el beneficio de San Bartolomé y el de Agüime. Ingenio estaría dentro de Agüime, Barsequillo y Telde, Santa Brígida y San Mateo. Por lo menos en cada beneficio había una parte importante de los núcleos de población que tenían el culto al rosario como una vocación principal. Tenemos, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana, tenemos un culto al rosario en Tunte y más tardíamente la ermita del Castillo del Romeral. Aunque quizá el ejemplo más importante de los que he visto a la hora de comparar con Agüime es el caso de Artenara. Artenara pertenecía al beneficio de Galda, pertenecía al beneficio de Galda, y en 1515 la ermita es abocada a San Matías. Pero es que anteriormente de ser San Matías era la Virgen del Rosario, la patrona de esa ermita. Con lo cual el culto al rosario llega desde prácticamente los principios de la conquista. Llega precisamente en esa tierra de frontera, en esa tierra de evangelización, en esa tierra misional, y por tanto llega, en 1515 ya estaba difundida en las cumbres de la isla. Luego tenemos lugares como la aldea, donde no llegó a entrar ese culto, Agaete, que era patronazgo de Alonso Fernández de Lugo con la Virgen de las Nieves, y en el caso, por ejemplo, de Mogán, no he encontrado en la fecha que mencionada ninguna vocación, pero tenemos que tener en cuenta que era parte del beneficio de Tejeda y que la mayoría de los terrenos de Mogán pertenecían a los vecinos de Tejeda, con lo cual el culto se celebraba en lo que sería la municipalidad del beneficio. Aparte de eso, una vez que como hemos dicho, cuaja el culto en la isla, comienza a fundarse los conventos. Ya una vez que se asienta, que la misión está, aparecen los conventos principales. Nos encontramos el convento franciscano de San Antonio de Padua en Galda, nos encontramos en Firga, creo y afirmo que Arucas tuvo que tener un culto al rosario por la cercanía del convento de San Juan de Ortega. El problema que tiene el archivo de Aruca es que los libros, en cuanto a cofradías y hermandades, aparecen muy tardíos y están muy mal, con lo cual todavía no se ha encontrado ningún dato, pero la cercanía y la pertenencia del núcleo de Firga al beneficio de Aruca tuvo que ser importante, sobre todo la interactuación entre el convento y el beneficio. Tenemos San Juan de Ortega en Firga, en Las Palmas los dos conventos matrices, el de San Francisco y el de Santo Domingo, del convento franciscano de Santa María de la Antigua, y un poco más tarde en Agüime el convento dominicano de Nuestra Señora de las Nieves. Por tanto, viendo el presente mapa, nos podemos dar cuenta de la importancia que ese culto, sobre todo el culto al rosario y el culto a las nieves, que aparece en Agüime también, tiene en los primeros momentos de la conquista. ¿Qué pasa con Agüime? Agüime tuvo que tener conocimiento del culto al rosario y tuvo que haber una mentalidad
en cuanto a esa permisión, en cuanto a ese perdón y en cuanto a la consecución de esas promesas que prometía la Virgen a Santo Domingo de Guzmán desde muy temprano. Las misiones que se estuvieron llevando a cabo en Telde en momentos antes de la conquista tuvieron que llegar al territorio de Agüimes, primeramente porque pertenecía jurisdiccionalmente al Faicanato de Telde. Sería impensable el que misiones que estuviesen en territorio de lo que actualmente es el municipio de Telde y alrededores no fuesen conocidas por los aborígenes que vivían en los enclaves de lo que hoy sería Agüimes e Ingenio. Por tanto, tuvo que haber, y sobre todo la amplia presencia de franciscanos y dominicanos en este primer momento, tuvo que haber un conocimiento en cuanto a este culto precisamente por la cercanía. Además, una vez se conquista, Agüimes sigue perteneciendo jurisdiccionalmente al Tribunal del Santo Oficio de Telde. La célula estaba aquí, se iba, el siguiente paso era Telde y el siguiente ya sería Las Palmas. Pertenecía a vamos a nombrar que no es el término exacto, pero como un partido judicial del cual el Telde era la cabeza. Hay una abundante población esclava, sobre todo debido al ingenio azucarero que se hace en lo que actualmente es el municipio de Ingenio. Por tanto, había un amplio caldo de cultivo para ese credo. Estamos diciendo que son las clases desfavorecidas las que suelen acogerse en masa a este credo. En la archicofradía de la Catedral de Las Palmas, la archicofradía de la Iglesia del Sagrario en Las Palmas, aparece prácticamente el 70% de pertenencia de cofrades a esa cofradía son negros. Se inscribían los negros solamente. Hay un amplio número de propietarios y de personas relevantes de la sociedad de aquella época, pero contabilizándolo, 70%, un poquito más, eran esclavos, eran servidores de las casas de lo que es del núcleo de Vegueta y de alrededores, con lo cual nos vuelve a confirmar la importancia de este culto. Además, Agüimes tiene una característica especial, y es que Agüimes, en todo, no solamente en el culto, sino en todo, va a ser el espejo de lo que eran sus señores. Los obispos de Canarias eran los señores de la Cámara, con lo cual las legislaciones directas o indirectamente y las actuaciones que los obispos van a tener con su señorío van a ir siempre relacionadas en base a sus creencias. ¿Qué nos ocurre? Que en los primeros momentos de conquista tenemos prácticamente una ristra de 3 obispos seguidos, consecutivos, que son dominicos. Aparte de eso, lo veremos después, Agüimes, desde 1546 a 1582, tuvo, no siendo el segundo que podrán ver ahí, Andrés Díaz, que era un cura secular, los demás pertenecían a la orden de predicadores. Tenemos a Fray Juan de Ojeda en 1546, Fray Juan López por primera vez en 1550, Andrés Díaz en 1548, Fray Juan de Albornoz en 1555, Fray Juan López por segunda vez en el 57, Fray Juan Zambrana en 1580, Fray Luis Zambrana, perdón, en 1580 y Fray Cristóbal Guerra en 1582. Durante este periodo, el beneficio de Agüimes, la evangelización de Agüimes y la prédica que se hacía en este territorio estuvo a cargo de los dominicos. ¿Qué pasa? Que antes de llegar al beneficio Fray Juan de Ojeda, tenemos a Fray Juan de Salamanca como obispo en 1531-1534 de la Orden de Predicadores, Alonso Ruiz, que fue benedictino, del 38 al 45, fue un espacio donde no hay orden de predicadores en la silla episcopal, pero luego aparece Fray Francisco de la Cerda en 1551 y al año Fray Melchor Cano, de la Orden de Predicadores, 52-54. ¿Qué ocurre? Que tenemos una evangelización vía episcopal y vía beneficial que desde los primeros momentos de la conquista, estamos hablando de 1530, prácticamente 1534 hasta 1582, si bien por el señorío o bien por el beneficio, Agüimes estuvo bajo la influencia directa de los dominicos. Cuando hablamos de que si el culto a Rosario la trajeron los dominicos, no estamos fallando en esa afirmación, pero no fueron los de 1600. La Virgen del Rosario estaba aquí bastante antes de la llegada de los primeros monjes a lo que primero fue la ermita de las Nieves y luego fue la ermita, el convento de las Nieves. Si volvemos atrás, nos encontramos que hay dos beneficiados que están en rojo. Fray Juan de Albornoz fue beneficiado de Agüimes
Cuando sale del beneficio de Agüime, resulta que llega a Sevilla y allí se ordena un sobrino que se llama, con el mismo homónimo, que fue el primero que hizo un catecismo en lengua náhuatl en México. Estuvo en México, era dominico también, y crea un catecismo para la evangelización de aquellas tierras en lengua indígena. Bajo el beneficio de don Juan de Albornoz es cuando tenemos la primera constancia de una Virgen del Rosario en Agüime, 1556. Aparece inventariada una Virgen, y aparece una Virgen con un rosario, un rosario de rosas y un niño. Aparece inventariada, y no es hasta el beneficio de Fray Luis Zambrana en 1580 cuando tenemos noticias de la primera cofradía del Rosario. Sin embargo, creo y afirmamos que la cofradía del Rosario tuvo que ser anterior. La importancia del Rosario en el beneficio de Telde y la importancia del Rosario en el beneficio de Tunte y Tejeda, la importancia, como hemos dicho, de los años de influencia dominica en Agüime anterior a 1556, e incluso hablando de la cofradía antes de 1580, nos lleva a pensar que tuvo que haber algún tipo de asociación para que en 1556 ya hubiera una imagen dedicada, está recogida en el primer libro de fábrica de la Iglesia. Con lo cual tuvo que haber algún tipo de asociación, o por lo menos ya existía un núcleo poblacional, o sea, un sector importante de la población que se fijaba en cuanto a que estaba fijado en cuanto a la creencia y devoción del Rosario. Agüime llega, por tanto, en este momento nos encontramos que estamos en el siglo XVI, ya a finales del XVI, y en Agüime el culto al Rosario ya parece consolidado. Ya han pasado bastante tiempo, del cual la evangelización se ha hecho, se normaliza tras aquellos primeros momentos, a principios del siglo XVI, aparece después de aquellos primeros momentos con la reforma luterana, llegamos ya a finales del siglo y ya está normalizada. Vuelve a haber un bajón en cuanto a las cofradías, en cuanto al gasto ornamental y en cuanto a la actuación pública. Ahí, sobre todo aquí y en la cofradía de Telde, vuelve a existir un descenso en la participación pública de la cofradía. Vuelve a haber menos salidas, se vuelve a las situaciones anteriores de finales del siglo XV. Aparece, por tanto, consolidado en el señorío, y los dominicos ya mudan la evangelización. Canarias ya no es un territorio de frontera, lo será para movimientos militares y políticos o económicos, pero ya no es un territorio de frontera, de una frontera evangelizadora, ya es América. Canarias se consolida, aparece justamente con los momentos de creación de monasterios. A partir de aquí es de donde saldrán luego muchos de los monjes, como hemos visto en el caso de Juan de Albornoz, del sobrino del beneficiado de Agüime, para América. Por tanto, ya hay una consolidación. Canarias ahora es el momento de que Canarias aporta, ya no recibe. El estímulo aparece desde la esfera política, el estímulo al Rosario. Si bien veíamos antes que venía desde la esfera religiosa, bien vía Inquisición, bien vía evangelización, ahora viene desde la política. El tercer momento, aquí aparece el tercer momento en que se acude a la Virgen en defensa de los valores religiosos. Ya no es contra los cátaros ni contra los luteranos, ahora el problema viene desde los otomanos. El Imperio Otomano se estaba expandiendo militar y económicamente por el Mediterráneo, y ya amenazaba lo que serían los territorios del orbe cristiano en ese lugar, en el Mediterráneo y en Europa Central. Con lo cual nos encontramos con que aparece la famosa batalla de Lepanto, en la cual España entra como un aliado de la Liga Santa, y nos encontramos con que hay una victoria cristiana de esa batalla, y se fija el día de la celebración. El Rosario hasta ese momento no tiene día de celebración concreta, se solía hacer o bien en verano, según el beneficio, o bien en verano, en agosto, o bien se solía hacer la semana antes de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza es el 18 de diciembre, con lo cual solía ser sobre el 12, según el beneficio. No había un momento en el que se fijase. Agüime tenía dos momentos. Una vez pasa esto, se celebra en abril,
y luego se celebra en octubre. Aparece la victoria cristiana, se fija el día de la celebración e incluso se fija el nombre ya por primera vez. Aparece ya la Virgen del Rosario como Virgen del Rosario, y aunque todavía se le sigue llamando Virgen de la Victoria o Virgen de la Naval. Felipe II, que es el tercer factor que tenemos que ver, nombra a la Virgen del Rosario protectora de todo su reino. La victoria que había tenido su flota al mando de don Juan de Austria, que es nativo del Alcázar de San Juan, de la cual la Virgen del Rosario es patrona, hace que Felipe II pues la nombre protectora de todo su reino. Y Pío V, el Papa Pío V, de la Orden de Predicadores, incrementa el rezo del Rosario. Hay un redoble en cuanto a la expansión de ese culto por la cristiandad, y al mismo rezo del Rosario le añade la letanía donde se le dice auxilio de los cristianos. Es impuesta por Pío V tras la batalla de Lepanto como forma de conmemorar esa victoria sobre los musulmanes. En Agüime nos encontramos con que después de la batalla aparece la famosa Cofradía del Rosario bajo el patronato de don Luis Zambrana, se consolida el fervor a la imagen, estos son siglos el XVII y el XVIII donde hay una regularización del culto, y la importancia del Rosario en estos momentos tuvo que ser tal que fue lo que permitió que ella entrara en la terna, en la famosa terna en la que se le nombra patrona, en la que luego da lugar a su patronato y a que fuera protectora de Agüime. No se explica que con culto como el de la Virgen de la Esperanza, que estaba llevado a cabo por el clérigo don Juan Bautista Espino Pelós, o como la Virgen de las Nieves, que también fue fundada la ermita por don Juan Lozano, otro beneficiado, la Virgen del Rosario compartir esa terna. Nos encontramos, por tanto, que es tan importante ese culto que se lleva a cabo en Agüime que le permite entrar en ese sorteo. Y a raíz de esto, pues es la llegada de los dominicos, la segunda llegada de los dominicos. Ya no son aquellos beneficiados o aquellos evangelizadores los que llegan, sino ya vienen y se asientan. A partir de aquí comienza otro momento en donde nos encontramos, pues ya tendríamos que hablar de líneas educadoras, de líneas evangelizadoras en otro aspecto, pero no es esa evangelización de choque como la que veíamos al comienzo. El Rosario es el cuarto momento de protección del Rosario, y este es propio de Agüime. El Rosario había sido protectora contra los infieles y los herejes, ahora es protectora en este momento contra la langosta, pero desde ese nombramiento se quiere y se piensa que ya será protectora contra cualquier mal que aceche el señorío. Aparece de nuevo como escudo. Ya en el siglo XIX y en el XX eso se sigue normalizando, ya el devenir de ese culto se va normalizando a medida que va pasando el tiempo, y en el siglo XIX lo que nos vamos a encontrar es que va a haber que la imagen tenga una preeminencia en el comportamiento de la gente. O sea, el rezo al Rosario, por ejemplo. Recuerdo ahora mismo un mandato del provisor don Andrés Romero y Suárez de Calderín, donde obliga a todos los mayordomos, el del convento, el de la ermita del convento, el de San Antonio Abad y el de la iglesia, a que al sol puesto tocaran los tres al rezo del Rosario y que se rezara el Rosario comunitariamente en los tres lugares de culto. Estamos hablando de que se está pautando el momento, ya se está pautando la vida diaria de los pobladores del señorío. Por tanto, ya ese culto pasa a formar parte de la vida diaria, pasa a regir las horas y a regir los tiempos de los que poblaban el señorío. La presencia de los dominicos, por tanto, va dando con la escuela de primeras letras y la evangelización que iba dando a las personas del señorío, va dando por tanto ese fruto. Y tenemos que hablar de que precisamente por Canarias ser un territorio de frontera, por la Virgen llevar la imagen de evangelizadora y tocarle a ella el patronato de todas las evangelizaciones que se iban haciendo, teníamos que hablar, y por eso está entre comillas, de que es la culpable en parte de que los dominicos estuvieran aquí. Si Canarias hubiese sido un territorio, esto sería hacer una historia un poco extraña, pero si estuviésemos, por ejemplo, en la meseta, si Agüime estuviese en la meseta castellana y no estuviese donde le tocó estar, posiblemente la vocación al Rosario no fuera ni tan fuerte ni tan prolongada en el tiempo. Hubiese sido otro santo o cualquier otro credo de origen medieval. Y en el siglo XIX
Agüimes comienza la inversa. En el siglo XIX nos encontramos con que ya en Agüimes, aparte de que, como en Mendizábal, se requisan los bienes y se exclaustra muchos monasterios y muchos conventos, en el caso de Agüimes le toca, se exclaustra a los monjes y pasa en lo que sería el monasterio, el convento de las Nieves, a pasar a ser propiedad del Estado. Pero nos encontramos con que ya Agüimes no tiene dominico que predique, pero los agüimenses salen a predicar. Y es curioso porque en dos beneficios tan importantes como Galda o como el de Las Palmas, son dos agüimenses los que llevan el culto al rosario. En Las Palmas nos encontramos al beato Antonio Vicente González, hijo de esta villa, y que llega al convento de Santo Domingo, el convento matriz en Santo Domingo, e instaura de nuevo el culto a la Virgen del Rosario y de hecho refunda la cofradía, la renueva y hay un trabajo importante. De hecho, él había sido mayordomo de la cofradía del Rosario aquí en Agüimes. Y en el caso de Galda nos encontramos con dos beneficiados procedentes de Agüimes, que son tío y sobrino, don José Romero Rodríguez y don Domingo Hernández Romero, que llegan a Galda, son beneficiados de Guía y Galda los dos, y refundan también la cofradía del Rosario en Galda, y crean la cofradía del Rosario en Galda en honor, de hecho, en el caso de Galda con don José Romero Rodríguez es curioso porque en la refundación, en las constituciones, cuando escribe como que se refunda en honor a la Virgen del Rosario, él termina firmando como que la conoció desde su niñez, conocida desde mi niñez y firma. Con lo cual es un ejemplo claro de que estaba haciendo referencia a su territorio y al culto que aquí se le había dado y a la tradición que se había dado en Agüimes. Y nos encontramos con el quinto y último momento, Agüimes en el siglo XX, el quinto y último momento en que se acude al culto y a la imagen del Rosario como defensora de la religión. El problema con respecto a estos dos es que ahora no se lucha contra nadie, no se lucha contra nadie externo, me refiero, sino que se lucha es una guerra fratricida. Nos encontramos ante la guerra civil, 36-39. La hoja que ven al lado fue una serie de pliegos que se imprimió en la época, por ejemplo, de 1938, que era una serie de estrofas que se hacía para la protección del bando nacional. Eran mandadas al frente y sobre todo se mandaba también, esta por ejemplo pertenece a una carta que fue mandada a Cuba. La Virgen, se recurre a la Virgen de nuevo como forma de defender. ¿Qué ocurre en un momento como el de la guerra civil, tan sangrante y tan tocado en estos últimos tiempos? En una guerra de ese tipo llegó un momento en que hubo una identificación de un bando defensor de una cosa y otro bando defensor de la contraria. Y en los extremos ni la verdad nunca llega al punto máximo, ni los extremos son buenos en ninguna cosa. Hubo personas pertenecientes a un bando y pertenecientes a otra que tenían sus creencias y que tenían su historia, que muchos les tocó combatir en un lado, muchos en otro, muchos fueron prófugos. Lo importante fue que se creó esa mentalidad de que era a un bando a quien le tocaba la protección de la Virgen, y eso entra también dentro del campo mental. Si nosotros leyésemos, no sé si se lee bien ahí detrás, dice: Virgen del Rosario, Madre del Auxilio, vela ahora y siempre por nuestro caudillo. Virgen del Rosario, Reina singular, haz que tenga triunfo nuestro general. Virgen del Rosario, Madre del Señor, haz que nuestras tropas luchen con valor. Virgen del Rosario, Reina celestial, manda a nuestra España muy pronto la paz. Virgen del Rosario, Reina soberana, haz que ilesas vuelvan las tropas canarias. Virgen del Rosario, gozo del que gime, que vuelvan con gloria los hijos de Agüimes. En todo esto la importancia es que había hijos de Agüimes pertenecientes al bando republicano. Entonces es ese símil de un bando contra el otro y de utilizar los iconos que se tiene. Por tanto, que lo que ponemos abajo ya la imagen termina siendo un icono. Sigue habiendo una creencia, sigue habiendo un fervor, sigue habiendo un apego a la creencia del Rosario y a sus promesas, pero llega un momento en que la imagen es utilizada más como icono y como defensa material o como amuleto que como lo que sería la propia creencia.
Por tanto, aquí lo que tenemos son las siguientes conclusiones. El culto al rosario primero se extiende dentro de un programa evangelizador. Como decíamos antes, si Canarias no llega a ser un territorio de frontera y llega a estar bajo otras condiciones, posiblemente el impacto de Dominico y por tanto de su culto no hubiese sido tan fuerte. La identificación con los procesos colonizadores del culto es claro y se vale por tanto del poder civil primero y de la curia. El culto de instauración es inverso. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso concreto de Telde, donde el culto a San Sebastián y el culto a San Roque es desde la población a las esferas. La población pide el concurso y que se permita la creación de una ermita en base a esos dos santos en 1526 por cuestión de la peste. En Agüime nos pasa al revés, pero no con el rosario, nos pasa con todas las cofradías. Son impuestas o son creadas desde lo individual hacia lo colectivo. Las fundaciones son todas privadas. Hay, por tanto, una existencia de un programa de salvación, que son las 15 promesas de la Virgen, y el convencimiento de que esas promesas van a dar a las clases menos pudientes ese resultado, ese beneficio. Y aquí tenemos dos ejemplos, Antón Pérez Cabeza y la familia Quintana en La Vega. Antón Pérez Cabeza era un esclavo negro del ingenio de Agüime, que trabajaba en el ingenio azucarero y paga su libertad y se va a vivir al barranco de Tirajana. Es el antecesor de los famosos negros del barranco de Tirajana, de que incluso Julio Verne escribe. Crea un poblado que se extiende en el barranco de Tirajana y que se caracteriza porque a ellos correspondían la procesión de San Sebastián en Tunte y el cargar la imagen del rosario en el mismo beneficio. Los dos patrones del municipio, del lugar donde él procedía. Y eso se mantiene hasta el siglo XIX. Y hay conflicto entre los negros de Tirajana con los beneficiados, porque no los dejaban cargar o porque daban privilegio o que cargaran cualquiera, y era un privilegio que ellos habían adquirido de forma histórica. Y tiene incluso un momento en que intervenir el obispo porque la procesión no dejaban salir a la procesión. Y el segundo son los Quintana. Los Quintanas de La Vega son de ascendencia aborigen. El apellido Quintana en ese lugar viene de esa ascendencia. Y fueron mayordomos durante dos generaciones, pero estamos hablando de 8 individuos que fueron mayordomos de la Cofradía del Rosario en lo que sería La Vega, en lo que actualmente sería San Mateo. Hay un fuerte papel del fervor popular y de la tradición oral y escrita sobre lo particular, lo que decíamos antes, de la vida diaria, del comportamiento, y se ha pasado de identificar una vocación como un escudo frente a las herejías y frente a lo heterodoxo, como ya una vocación mariana, donde los valores son de perdón, de acogimiento, de gratitud, de valor de madre, se la identifica ya con la figura materna. Por tanto, ya no es esa protección contra lo externo, sino es algo que se individualiza. El culto al rosario, a medida que va pasando el tiempo, va ganando en esa individualización, en ese aporte que se va interiorizando por parte de lo que se acogen al culto, y eso se denota, por ejemplo, mucho en las mandas testamentarias. A medida que nos vamos acercando al siglo XVII y siglo XVIII, las mandas testamentarias con referencia a las hermandades y cofradías del Rosario van creciendo los mandamientos testamentarios y el crecimiento a quererse enterrar en lugares donde se venerase el culto. En Agüime, por ejemplo, ocurre un problema entre el convento y la iglesia, porque la iglesia deja de ingresar fondos por sepultura y pide al obispado que se le obligue a los dominicos a tener un cupo de sepulturas, porque se comenzaba a perder dinero por medio de lo que sería la sepultura y por medio de las limosnas. De hecho, la Virgen es trasladada arriba al convento desde la iglesia. Y por último, la mentalidad es fruto del marco histórico en el que se desarrolla la acción, y que la forma ha cambiado en esencia. Esa forma evangelizadora ha cambiado por el contexto histórico y por los momentos, pero que la protección a la cual se acude, cuando se acude a ella, se acude buscando la protección, sigue inquebrantable en esas 15 promesas de la Virgen que Santo Domingo recogió. Y esto es todo.
Muy bien, muchas gracias, Frank, por esta magnífica exposición que nos ha aclarado muchísimo, ¿no? La implantación de esta imagen de Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Agüimes, yo creo que ha sido bastante fructífera.